¿Qué tal amigos, amigas de Contacto Médico? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un grandioso día. Nosotros nos encontramos muy contentos ya que el día de hoy tenemos al doctor Iván Díaz, quien es especialista en medicina nuclear e imagen molecular. Y nos va a estar explicando sobre el tema que es muy importante, que es terapia de radionúclidos, disculpen por leerlo, pero son palabras un poquito complicadas, para cáncer de próstata metastásico. ¿De acuerdo? Entonces el doctor nos va a platicar un poquito de esto, pero no sin antes nos platica un poquito sobre toda su carrera y todo lo que ha hecho alrededor de su vida, ya que tenemos en este programa del día de hoy una gran eminencia. Doctor, por favor. Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí el día de hoy con todos ustedes para compartir algo que en lo personal a mí me apasiona y me gusta mucho dar a conocer y difundir. Como bien lo comentaban, me presento nuevamente, yo soy el doctor Iván Díaz Meneses, yo soy mexicano, nacido en la ciudad de Toluca y que hice mi especialidad médica en el área de medicina nuclear e imagen molecular, que es una especialidad de la que no se habla mucho, está un poquito invisibilizada, pero créanme que los médicos nucleares estamos haciendo una labor muy importante para dar a conocer y finalmente llevar a ustedes el beneficio de la medicina nuclear e imagen molecular. Yo hice esta especialidad en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS y después pasé al Instituto Nacional de Cancerología de México, al INCAM, en donde tuve una formación específicamente enfocada en los asuntos de oncología nuclear, ¿no? Y es de aquí de donde deriva como que el tema del que vamos a platicar el día de hoy. Además de eso, bueno, pues también tengo una formación amplia, vasta en otra área que quizá en una ocasión subsecuente tengamos la oportunidad de platicar, que es las neurociencias nucleares en el Instituto Nacional de Neurología. Pero bueno, después de esta breve introducción, pues me imagino que ha de haber muchas preguntas acerca de este tema que hasta cierto punto, pues me imagino que no todo el mundo tiene conocimiento de esto y para aquí estamos con todo gusto para hablar de él. Claro, evidentemente no tenemos el conocimiento de esto, incluso lo comentamos un poco el doctor y yo antes de comenzar, y justo se lo queremos llevar a todos ustedes para que también tengan conocimiento de esta tecnología y de estos avances tan importantes que me comentaba que son de alrededor del 2010 para acá, ¿verdad, doctor? Sí, fíjense que del tema de lo que vamos a hablar, a pesar de que la medicina nuclear no es una medicina nueva, sí hay una constante innovación tecnológica que va a la par de los desarrollos científicos. Entonces, te estamos platicando Justo. que el tema de la terapia con radionúclidos con lutecio 177 PSMA es un tema que tendrá a lo mucho 10 años, ¿no? Y ahorita estamos en un punto de auge, en un punto de crecimiento importante, porque finalmente pues se ha visto que es un tipo de tratamiento que ayuda a las personas, que da beneficio clínico. Perfecto, doctor. Mencionaba el lutecio 177 PSMA. Ujú. ¿Nos podría explicar qué es esto, por favor? Sí, claro que sí. Miren, en la medicina nuclear y la imagen molecular nosotros trabajamos o el objeto de con lo que hacemos el acto médico es con materiales radiactivos en fuentes abiertas. Esto quiere decir que es algo que nosotros podemos prescribir que al paciente se le administre por vía intravenosa, por vía inhalada, por vía tomada o cualquier otra vía del cuerpo. Esa es una diferencia con la radioterapia. Muchas veces hay como una confusión entre qué es la medicina nuclear y la radioterapia. La medicina nuclear utilizamos fuentes abiertas, es decir, un material radiactivo que está en una cápsula o que está en una jeringa Ok. y que se administra al paciente directamente al cuerpo del paciente, ¿no? A diferencia de la radioterapia, en donde son fuentes cerradas y lo único que se hace es irradiar. Bueno, ahora, ¿qué es el lutecio 177 PSMA? Es un tipo de material radiactivo en fuente abierta, pero específicamente estamos hablando de un isótopo, que es una versión de un átomo radiactivo, de un átomo que tiene la característica de ser radiactivo. Eso es un radionúclido, un átomo Ok. con la versión radiactiva. Ok. Y la radiación pues tiene efectos sobre las células, tiene efectos sobre el cuerpo.
Entonces, el lutecio 177 es uno de los tantos tipos y modelos de átomos radiactivos, pero sucede que la radiación del lutecio es propicia para utilizarla con efectos terapéuticos. Ok. Entonces, tenemos por ese lado el radionúclido. Y ahora bien, cuando nosotros lo juntamos con una molécula que va a servir para transportar ese lutecio a el sitio en donde nosotros queremos que tenga acción terapéutica, estamos hablando de, en este caso, el PSMA, que es una molécula que tiene una predilección muy notoria hacia tejidos de estirpe prostático, ya sean benignos o ya sean malignos. Por eso estamos, como lo mencionaste, ¿no? El tema de hoy es las terapias con radionúclidos para pacientes que tienen desafortunadamente que lidiar con un problema de cáncer de próstata. Entonces, cuando tenemos lutecio 177 unido a una molécula que se llama PSMA, que entendamos lo que es una molécula muy característica de los tejidos prostáticos benignos y malignos, nosotros tenemos como una bala mágica que va y le pega directamente a los tejidos malignos que queremos destruir. Maravilloso. Eso es muy sucinto y es increíble, ¿no? Una bala mágica, imagínense. Sí. Esto a mí me emociona mucho porque hay mucho futuro todavía para otras enfermedades. Pero bueno, estamos ahorita con la próstata. Claro, me imagino que ahorita estamos empezando para lo que se ven en unos años. Doctor, como siguiente pregunta, me gustaría saber, o nos gustaría saber, ¿qué es el cáncer metastásico y por qué algunos pacientes se vuelven o tienden a desarrollar cierta resistencia a los procedimientos tradicionales? Claro, mira, el cáncer de próstata es nada más el cáncer más frecuente en todo el mundo, entre hombres, pues por obvias razones, ¿no? Pues Claro. es próstata. Muchos de estos pacientes tienen un tipo de enfermedad que médicamente se puede catalogar como poco agresiva, como indolente. Ok. Y estos tipos, porque bueno, hay que saber que hay de tumores a tumores, ¿no? Y hay tumores que son muy agresivos. Claro. Y hay tumores que pues son más tranquilos, ¿no? Que se controlan bien. Bueno, Ok. la próstata tiene un espectro de diferentes agresividades. Entonces, los tumores que suelen ser más agresivos, pues no están contentos estando encerrados o acotados en la próstata, que es donde se origina el tumor. Estos buscan expandirse, Claro. buscan salirse. Conquistar tierras nuevas, ¿no? Exactamente, ir a conquistar tierras nuevas, ¿no? Entonces de la próstata sucede que se pueden ir a un ganglio linfático de la pelvis Claro. o de aquí del estómago, más comúnmente irse hacia un hueso del esqueleto, irse hacia una víscera, un pulmón, hígado. A esas colonias o esas conquistas que hacen los tumores primarios es a lo que le llamamos metástasis. Entonces, pues han de imaginarse que una metástasis implica, por definición, que el tumor tiene un comportamiento agresivo. Ahora bien, no es lo mismo que un paciente tenga una metástasis a que tenga 20 metástasis, ¿no? Entonces, en esta cuestión de cuando nosotros abordamos y evaluamos médicamente un paciente, pues nosotros vamos definiendo qué pacientes se pueden controlar únicamente con el esquema de tratamiento menos agresivo, como puede ser el tratamiento básico, clásico, que es una terapia hormonal, o qué pacientes ya requieren, ahora sí, digámoslo con estas palabras, de la artillería pesada que representa la terapia con radionúclidos. Aquí Claro. aprovecho para decirles que no todos los pacientes con cáncer de próstata son candidatos a. Claro. Esto se reserva a pacientes que tienen ese tipo de tumores que son más agresivos, que son más metastásicos, que a pesar de los buenos y adecuados tratamientos que se van dando en las diferentes líneas de acción de tratamiento, pues aún así el tumor está imparable, ¿no? Entonces necesitamos mandarle algo que lo calme, que lo pare. Alejandro Magno, vámonos para todos lados, ¿no? Exactamente. Ok. Y eso es el tema de la terapia con radionúcleos con lutecio PSMA. Ok. Bueno, ya nos explicó un poquito de lo que es esta parte. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta de...
ahorita lo que comentaba, de que no todos son candidatos, ¿qué candidatos sí serían o qué, digo, evidentemente nos comenta que candidatos que tienen Claro. un cáncer mucho más agresivo, pero ¿en qué nos basamos o qué otro tipo de detalles existen dentro de esto para decir, tú eres candidato para el PSMA? Sí, claro, fíjate, es un asunto muy importante la adecuada selección del candidato a tratamiento. Porque de entrada, y es tremendo esto, un paciente que tiene un cáncer de próstata metastásico de entrada, por definición, por cánones oncológicos, es un paciente en donde ya no estamos nosotros aspirando a una curación. Nuestros objetivos son otros. Ok. Que el paciente sobreviva con buena calidad de vida, teniendo al tumor primero estático y sin hacerle mella, sin hacerle medra a el resto del cuerpo del paciente. Ok. Entonces, primero, lo obvio, pues que tenga cáncer de próstata. Segundo, que tenga un tipo de cáncer de próstata que hizo metástasis y que además está avanzando más y más a pesar del buen tratamiento médico, de las primeras líneas de tratamiento que, como le comentábamos, generalmente, bueno, hay pacientes que les dan, que les hacen la prostatectomía, es decir, le quitan la próstata o les radian la próstata. Hay pacientes que otro tratamiento de las primeras líneas es que les den el tratamiento hormonal, porque la próstata, el tumor de próstata es un tumor que depende mucho de las hormonas para sobrevivir y multiplicarse. Ok. Entonces hay tratamientos que bloquean las hormonas. Si a pesar de ese tratamiento el tumor sigue avanzando, pues quiere decir que encontró mecanismos de agresividad para seguir avanzando. Ok. Generalmente, y antes del advenimiento de la terapia con radionúcleos, la siguiente línea de tratamiento era terapia con taxanos, que es un tipo de quimioterapia. Ajá. En donde, bueno, pues es un efecto que mata células de la próstata, pero la terapia con taxanos no es como que una terapia específicamente de próstata. Es como una terapia que puede funcionar en diferentes tipos de tumores, entre ellos la próstata. Cuando a pesar de la terapia con taxanos sigue avanzando, pues la cosa se está poniendo Sí, crítica, claro. ¿no? O sea, Claro, dices, claro. ya le dimos esto y este tratamiento y sigue avanzando. Vemos que sí viene pesado entonces. Exactamente, Sí, quiere sí, decir sí. que tiene una biología un tanto agresiva. Entonces, lo que Correcto. nosotros tenemos a la disposición es este tratamiento que es como que más específico a cáncer de próstata. Ok. Entonces, otro criterio es un paciente que tenga progresión, metastásico, que tenga progresión a los tratamientos establecidos. O sea, a pesar de Entonces, que se le ha puesto tratamiento, sigue avanzando. exactamente. Entonces, a esos pacientes ya se les tiene que evaluar para ver que sean candidatos al tratamiento con lutecio 177 PSMA. Otro criterio importante, pues a pesar de que el paciente esté en buenas condiciones, siempre se hace la evaluación porque el paciente debe tener una expectativa de vida de 6 meses o más. Tiene que tener una buena calidad de vida porque los objetivos del tratamiento también implican que hay que, como lo decíamos, hay que tener el tumor, pero no hay que nosotros crearle al paciente un problema de salud mediante la toxicidad de los tratamientos oncológicos. Todos los Ok. tratamientos oncológicos tienen efectos secundarios que podemos mencionarlos como toxicidad. Entonces, también cuando estamos nosotros en esta situación tenemos que ser muy prudentes, muy cuidadosos de que el tratamiento que les vamos a dar a los pacientes realmente les dé un beneficio clínico. Dicho en otra manera, que realmente les permita una supervivencia mayor sin una disminución en su calidad de vida. Ok. Entonces, la evaluación siempre se tiene que hacer, no es como que así de que, ay, voy y me compro esta molécula y que me la inyecten y a ver qué pasa. No, o sea, todo eso se tiene que hacer con bastante evaluación médica. Sí, justo, porque como dice, mencionaba de pacientes que tengan esta esperanza de 6 meses a un año, pues quién sabe si valga tanto la pena como que meterse estos tratamientos, Claro. ¿no? No, bueno, el punto límite son 6 meses. O sea, Ok. si es menos de 6 meses, pues ahí sí se tiene que pensar. Si es de más de 6 meses, Sí vale la pena. sí vale la pena. Ah, ok, Exactamente. perfecto, perfecto, había malentendido. Entonces, Sí. doctor, también una pregunta que me parece muy interesante es digo, supongo que antes de todo esto debemos de realizarnos muchos estudios, ¿no? Sí, claro. Para que el doctor
usted evidentemente tenga de dónde poder tomar la decisión de utilizar este tratamiento. ¿Qué tipo de estudios debemos de hacer si ya nos encontramos en esta situación tan crítica? Sí, claro. Mira, son los estudios, es como una examinación para ver un chequeo en general de los pacientes, ¿no? Específicamente, pues, ver cómo están las células de su sangre, pues, una biometría hemática, ver cómo está funcionando el hígado, ver cómo está funcionando el riñón. En realidad no son estudios tan complicados en ese sentido, ¿no? Ok. Hay que hacer en la evaluación que el médico nuclear hace en consultorio de cada uno de los pacientes, pues les vamos a pedir eso: examen general de orina, biometría hemática, química sanguínea, función hepática, función renal, para ver que el cuerpo esté en condiciones razonablemente preservadas o bien preservado, Claro. para recibir el tratamiento. Porque te digo, hay que cuidar eso también, no es Sí. nada más darlo y ya. Sí, totalmente. Y otro estudio muy importante, y este sí es donde empieza ya la sofisticación y la complejidad de esto, pero bueno, para eso estamos los médicos, Justo. para irles guiando en el camino, es que tenemos que tener una evidencia robusta, objetiva, de que cuando nosotros le demos el tratamiento con lutecio 177 PSMA al paciente, ese tratamiento le va a hacer efecto terapéutico. Hace ratito hablábamos de que una bala mágica, ¿no? Bueno, yo cómo sé que mi bala mágica va a ir a dar al blanco terapéutico que estoy queriendo tratar, pues con un estudio de imagen, que también es del área de medicina nuclear e imagen molecular. Entonces los pacientes tienen que tener un estudio de imagen que seguramente a lo mejor lo han escuchado, una tomografía por emisión de positrones, que su nombre corto es un PET-CT, con el radiotrazador PSMA. Aquí una explicación muy rápida. Esta molécula de PSMA nosotros la podemos, dependiendo del átomo radiactivo a la cual la unamos, usar como una terapia, en el caso del lutecio 177, o como una molécula trazadora, es decir, para ver, para hacer diagnósticos, para obtener una imagen. La molécula trazadora no tiene el objetivo de eliminar ni matar células, porque su objetivo es solamente permitirnos la visualización a través del cuerpo. Entonces, hay estudios, y es de los estudios que les pedimos en la evaluación inicial, un PET-CT con PSMA. Teniendo ya esta información, la historia clínica del paciente, de qué tratamientos ha recibido y la evidencia en la imagen de que va a haber una buena acumulación de la dosis terapéutica, es que esos son los exámenes preparatorios para iniciar la terapia con radionúclidos. Si hay que hacer algún ajuste en algún parámetro hematológico o en algún parámetro del hígado o del riñón, bueno, se hacen. Hay algo muy importante: estos tratamientos generalmente los damos en un contexto de multiespecialidad. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes, en vez de abandonar a sus otros médicos para venirse al área de medicina nuclear, no es lo que no es como se hace. Al contrario, los pacientes lo que tienen que entender es que ahora estamos sumando a otro especialista que, junto con el urólogo, el oncólogo, su médico de cabecera, va a estar en un equipo multiespecialidad para atenderlo a él. Eso es algo muy, muy importante que se tiene que entender. No es de que, bueno, pues ya adiós, váyase a medicina nuclear y despídase de nosotros porque ya no nos vamos a volver a ver. No, siempre se tiene que fomentar un trabajo multiespecialidad, que es la mejor manera de atender a los pacientes que van a recibir estos tratamientos, porque recordemos, estos pacientes tienen que estar en continua monitorización y se tienen que ir haciendo los ajustes terapéuticos que correspondan. Claro. Algunos ajustes serán después por oncología médica o por urología o por medicina nuclear. Entonces, por eso el paciente entiende que estos tratamientos se dan en un contexto de multiespecialidad. Sí, al final el propósito es unir fuerzas para que el paciente esté bien. Exactamente. Es la prioridad, que el paciente esté bien, y porque hay muchos doctores que luego muchas veces, o en muchas áreas médicas, que justo pasa eso, bueno, más bien pacientes, perdón, que dicen, él no puede ayudarme, entonces me voy con otro. Exacto. Y luego llegan con el otro y no tienen ni idea
de lo que a lo mejor hizo el que estaba antes, Exacto. ¿no? Entonces, si se unen fuerzas me parece lo ideal, porque ya es todo un equipo de combate, ¿no? Que vamos Claro, contra ello. claro. Doctor, me gustaría también saber, ¿este tratamiento qué tan seguro es, el PSMA? ¿Y qué efectos secundarios puede provocar en nosotros? Claro. Mira, como lo dijimos hace ratito, todos los tratamientos médicos, los oncológicos, muy notoriamente, tienen algo que se llaman efectos secundarios y efectos adversos. Claro. Porque, pues finalmente, estos tratamientos sí suponen un reto para el cuerpo del paciente. Porque el objetivo de estos tratamientos, pues, es destruir algo que desde adentro del cuerpo del paciente, que se generó adentro del cuerpo del Claro. paciente, está dañándolo. Claro. Es lesivo para la salud del paciente. Entonces, estos tratamientos, en el afán, y es un afán obviamente bien intencionado, en el afán de destruir, derrotar a la enfermedad cancerosa, al tumor, pues obviamente que hay tumores que son más específicos, perdón, hay tratamientos que son más específicos y otros que son menos específicos. Claro. Entonces, entendiendo esto, pues todo tratamiento oncológico tiene efectos secundarios que podemos llamar como toxicidad. Claro. Que quiere decir que si bien es cierto que le pega al tumor, pues también es cierto que este tratamiento también puede provocarle problemas dermatológicos al paciente o problemas en otras, Hepáticos, en otras pueden ser, partes, exactamente, hepáticos, renales, en otras economías del paciente. Ok. Entonces, entendiendo esto, sabemos que hay tratamientos que son más tóxicos y otros que son menos tóxicos. Es decir, que preservan mejor el cuerpo del paciente. Sí. Ahora bien, específicamente el lutecio 177 PSMA, pues fíjate, al ser un tratamiento que es más específico, más dirigido, su perfil de toxicidad, es decir, de efectos secundarios y adversos, es mejor que otro tipo de tratamientos. No quiere decir que no tenga toxicidad, es mejor, es más tolerable. Ok. Es decir, le pega más al tumor y daña menos al cuerpo del paciente. Ahora sí que va lo que va. Exactamente, entonces podemos decir que el perfil de seguridad de estos tratamientos está dentro de los mejores, sino que es el mejor dentro de las terapias oncológicas que se le da a los pacientes. Pero nuevamente, esto es hablando en términos generales. Hay particularidades de cada paciente y precisamente por eso tienen que ir a consulta de especialidad en medicina nuclear, que nos hacen a nosotros darnos cuenta y tratar de predecir si el paciente va a tener que enfrentar algún problema. Por ejemplo, que se le bajen mucho las plaquetas, por ejemplo, que es un tipo de célula que está en la sangre que permite que no tengamos sangrados anormales. Por decir un ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, eso es algo que es de las partes óptimas o de las partes benéficas de este tipo de tratamientos que tienen eficacia terapéutica, es decir, que sí matan tumor y a la vez no afectan tanto el cuerpo del paciente. Y ese es como que el balance ideal en oncología, ¿no? Claro. Algo que mate el tumor y que deje indemne el cuerpo del paciente. Claro. No hemos llegado a esos tratamientos perfectos, pero sí nos hemos ido acercando, ¿no? Y la medicina nuclear y la imagen molecular, sobre todo la medicina nuclear, pues sí están como que en línea de lograr eso. En el futuro muy probablemente lo lograremos. No sé si en 10 años o 20 años, pero de que hacia allá vamos, hacia allá vamos. De que vamos a llegar, vamos a llegar. ¿Quién Exactamente. sabe cómo ni cuándo? Pero vamos a llegar. Pues es lo importante, a fin de cuentas, todos estos estudios y toda esta evolución en la medicina, pues es el propósito, ¿no? Poder curar sin tener efectos adversos dentro de todo esto. Porque sí he escuchado algunas veces de que hay gente que toma su tratamiento y resulta que la falla hepática es la que le da en la torre y no tanto lo que se estaba tratando. Exactamente. Entonces, es lo importante y sumamente importante de ir con una persona que sea un especialista, que esté sumamente seguro de qué es lo que va a hacer con tu cuerpo y con tu tratamiento para justo como dice el doctor, poder tener una calidad de vida posterior al tratamiento de lo mejor, ¿no? Así es. Doctor, como siguiente pregunta, me gustaría saber, ¿qué cuidados uno debe de tener después de haber recibido este tratamiento de lutecio 177 PSMA? Sí. Como dijimos que estamos hablando de materiales radiactivos, al momento en que estos materiales radiactivos son introducidos al cuerpo, pues literalmente
tenemos hombres y mujeres radiactivas. Bueno, en este caso hombres. Tenemos hombres radiactivos, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que el cuerpo de los pacientes está emitiendo radiactividad. Ok. Ajá. Hay un tipo de radiactividad que es lo que les comentaba, ¿no? La que es específicamente terapéutica, que va a destruir a las células tumorales. Pero hay como una, entendámoslo así, una radiactividad residual que sí escapa, sí alcanza a escapar del cuerpo de los pacientes. Entonces hagan de cuenta, Ok. si bien es cierto que el paciente no va a brillar en la noche y esas cosas de cómics que luego vemos, sí es cierto que está emitiendo alguna cantidad baja de radiactividad a la cual pues hay que tenerle precaución. A ver, la radioactividad no es un juego, es un asunto serio. Claro. Pero obviamente que hay cuestiones pragmáticas en la vida y hay maneras muy eficaces de que esa radiactividad que al paciente le va a hacer un bien, pues no afecte a su entorno familiar, no afecte a su entorno laboral, no afecte a otras personas, ¿no? Entonces, aquí la pauta es que básicamente hay que tener un distanciamiento en cuanto a si no hay que acercarse o no hay que hacer algo con el paciente, pues mejor mantengámonos lo más alejados posibles de los pacientes, que en este caso es la fuente de reactividad. Y si en caso de que tengamos que hacer algo con el paciente, pues hacerlo lo más rápido posible. De esa manera la exposición hacia el entorno pues se disminuye importantemente. Otra cosa importante que hay que recordar es que la reactividad pues no es eterna. O sea, esta reactividad artificial que es una maravilla de la ciencia y la tecnología humana que hemos creado pues no es eterna, ¿no? Entonces con el paso de los días la radiactividad va disminuyendo y llega un momento en que se iguala la radiactividad de fondo del planeta Tierra, porque hay una radiactividad de fondo, Sí, y solar y entonces todo. ya Sí, pues claro. es algo seguro. El tratamiento, incluso también el perfil de seguridad radiológica es bueno, de tal manera que se permite el tratamiento ambulatorio, es decir, el paciente llega a donde le ponemos el tratamiento, lo tenemos en observación 4 horas, 6 horas y se puede egresar a su domicilio o en otros casos, dependiendo también de las circunstancias alrededor, clínicas, médicas o lo que el paciente o temores de la radioactividad, pues el paciente puede internarse sin ningún problema una noche, 2 noches, eso ya lo platicamos en la terapia, pero lo mínimo es sí que se puede hacer de manera ambulatoria, que no necesariamente implica que el paciente esté internado. Wow, está súper interesante eso. La verdad es que es algo que nunca me había preguntado de cierta forma si justamente algún paciente que está recibiendo un tratamiento con radiación, pues puede, no sé si decirlo como contagiar o Sí, es una buena contaminar a otras pregunta. personas. No sabría qué palabra utilizar Sí, específicamente. es una pregunta recurrente. Me imagino, sí. Y aquí la aclaración, a ver, esto no es como el COVID, o sea, no es como que, ay, pues es que a esta persona le dieron tratamiento y luego pues yo me acerqué porque pues tenía que hacerlo necesariamente, pero pues yo luego me fui a mi casa y ahí estuve con mi mascota y ahora mi mascota está rara. No habrá sido porque está contaminada, no, o sea, eso no pasa. Tampoco es así. Exactamente, no es así. La radiactividad se queda con el paciente. La única manera de exponerse a la irradiación es que las personas se acerquen a la fuente radiactiva, en este caso el paciente. Pero esto pues no se contagia. Obviamente que sí hay que tener algún cuidado muy sencillo con respecto a las excretas de los pacientes, porque pues el 100% de la dosis pues no se pega, hay un residual y ese residual se excreta por vía urinaria. Entonces hay que tener cuidado los primeros 2-3 días con la orina del paciente, pero no hay como que un mayor problema, ¿no? O sea, simplemente se sigue utilizando la taza del baño, el paciente orina, nada más que cuide que no salpique alrededor. Y en vez de jalarle una vez al agua, pues le jala 2 veces al agua o 3 veces. Perfecto. Esas son muchas cuestiones que también hablamos en la consulta, pero es muy sencillo. Excelente, doctor. Bueno, si no nos volvemos Chernobyl, para pocas Exactamente. palabras. Doctor, pues ya se nos va a acabar el tiempo, pero no sin antes agradecerle su presencia y podernos haber comunicado toda esta información
tan importante y tan interesante. La verdad es que aclaró muchas cosas que al menos en lo personal no sabía sobre este tipo de tratamientos y aparte sobre todo los efectos adversos que puede haber. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Sí, miren, para la terapia con radionúclidos yo tengo mi consultorio en el Hospital Ángeles Acotzpa, es el consultorio 385B, ahí está en el directorio o en mis redes sociales. Yo soy muy fácil de encontrar en redes sociales, nada más pongan mi nombre, Iván Díaz Meneses, Medicina Nuclear, y muy probablemente ahí pues les voy a aparecer en Las primeras Facebook, búsquedas, sí. en X, en LinkedIn, en Instagram y en mi sitio web que es www.medicinanuclearmx.com. Yo me he dado también a la tarea de participar de manera muy entusiasta y a mí me encanta el contacto con los pacientes, el contacto con el público, de tal manera que encontrarme a mí no es tan complicado. Nada más pongan mi nombre y ahí seguramente les voy a aparecer Sale. y pues también me imagino que van a aparecer los datos de contacto en las cintillas del programa. Exactamente, también tenemos de recordarles que a partir de Unionis o a través de Unionis pueden contactar al doctor diciéndonos a nosotros que necesitan justo el tratamiento y nosotros ya saben que hacemos toda esta labor administrativa para que el doctor los pueda atender, inclusive dentro de los estudios que podamos llegar a necesitar para el doctor. Muchísimas gracias amigos por habernos visto. Ya saben que aquí siempre tenemos a médicos especialistas que nos pueden explicar cosas que sabemos, que no sabemos o que queremos conocer mejor. Les agradezco mucho su tiempo y espero verlos el martes siguiente. Que tengan buen día. Gracias.